que no sea tan larga. Mire, la palabra de Dios es palabra de Dios. Es palabra sagrada. Es palabra que ilumina el corazón del hombre. Es palabra ante la cual debemos inclinar nuestro corazón, abrir el corazón para que esta palabra de Dios cale hondamente en nuestros corazones. Precisamente hay una palabra aquí en este lugar, una palabra de Dios tangible, diríamos, que es María. María es el verbo encarnado, es la palabra, el Evangelio de Jesús. Y María, precisamente en este lugar, nos impulsa a descubrir la palabra de Dios como una fuerza que debe haber en nuestra vida. Y hoy, precisamente, esta palabra de Dios es una palabra de Dios que nos va marcando las pautas del camino de la vida. Nos presenta un tema bastante serio sobre la salvación y condenación, sobre las tentaciones y los ataques que puede tener un creyente como profeta en medio de su historia, cuando él intenta vivir la fe con toda nitidez, con toda claridad. La lectura del libro de Jeremías es un gran profeta que anuncia la gran verdad de Yahvé, de Dios, y que denuncia el pecado del hombre. Y por eso sus amigos incluso acechan su traspié a ver si engañaron los someteremos. Pero él, en el trasfondo de su corazón, pensaba lo contrario. Decía, pero el Señor es mi fuerte defensor. Por eso, hermanos, en este momento de la historia, donde estamos un poco involucrados en una sociedad que ha abierto las puertas de par en par al demonio para que haga grandes estragos en la historia de esta humanidad y en la historia de cada uno de nosotros. Creo que es importante que no tengamos miedo a dar la cara por Cristo, lo escucharemos después. Que no tengamos miedo a hablar, denunciar, anunciar la verdad de Dios en medio de este mundo, de esta sociedad un tanto corrupta y un tanto despistada y desconcertada. Porque siempre debemos tener como Jeremías: el Señor es mi fuerte defensor. Es el Señor quien está a nuestro lado. Es el Señor quien nos defiende ante los ataques de los enemigos en este momento. Sabéis que en la sociedad que vivimos, en este mundo de hoy, el 2030 famoso que está ahí a la vuelta, que hay que leerlo. Todo esto, pues puede ser que las órdenes políticas, las coordenadas sociales de este momento de la historia van contra la Iglesia. Toda norma de la Iglesia que luche por la cultura de la vida, la cultura de la persona, porque hoy vivimos en una sociedad donde se está implantando la cultura de la muerte. Podemos analizar la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia, violencia, esto, la ley de género, es decir, infinidad de acontecimientos y de estructuras que se han atentado contra la cultura de la muerte. Y la Iglesia, como nuestro Señor Obispo, la Iglesia como los sacerdotes de ley, tenemos que defender la cultura de la vida. Tenemos que defender al autor de la vida, que es Dios. Y tenemos que dar la cara por él. Y tenemos que implantarnos en este momento de la historia, en esta sociedad, y tener siempre algo que decir de Dios. No podemos meter la cabeza debajo del ala. ¿Qué pasa? Esto conmigo no va. ¿Para qué este señor cura se mete en política? No, hermano. Yo tengo que anunciar la verdad del Evangelio. Y tengo que denunciar también los atropellos a este Evangelio, a estos sacramentos y a este Cristo que celebramos los domingos. Por eso creo que hoy la lectura del libro de Jeremías
por nosotros como un impulso de fortaleza. El Señor es mi fuerte defensor. No tengamos miedo. Él está a nuestro lado. Y además, sabemos que caminamos en una oscuridad del mundo, donde las mentiras se escapan debajo de los bancos, donde las mentiras se acumulan en los ciclos políticos, donde las mentiras aparecen en la prensa sensacionalista de todo tipo, político, moral, familiar, etc. Nosotros qué tenemos que hacer? Denunciar que eso no es la ley de Dios. Y anunciar que la ley de Dios se condensa en los 10 mandamientos de ayer, de hoy y de siempre. Hemos escuchado también la lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, donde Pablo dice que el pecado es consecuencia del mal en la humanidad, que por el pecado de un hombre que es Adán entró el pecado en el mundo, pero que por una cruz un Dios entró a la salvación del mundo. Y creo que el pecado es, hemos quitado, como con una goma moral, hemos borrado lo que es pecado y no podemos borrar lo que es pecado. El pecado es la puerta abierta al demonio en nuestra vida personal. Y queremos además que con un rezo a la Virgen, o con un madre, con eso el pecado está fuera. No. El rezo a la Virgen y mirar a la Virgen de Carabandal y coger el rosario en la mano es para pedirle, madre, ayúdame a vencer el pecado, a verme libre de esta atadura de la vida que es el pecado en mi vida. Eso es rezar. Lo demás es acumular rezos vacíos, que diría el Señor. Y ustedes cuando suban a la calleja o vayan a los pinos y miren la imagen de la Virgen, o recen a la Virgen, pídanle que les dé fuerzas para evitar el pecado, para vencer al pecado. Es el que destruye la vida de la familia, de la persona, y que destruye también la vida de la Iglesia. Esto es así, la vida de los sacerdotes. Cuando la Virgen dice en estas apariciones, oración, limosna, tenéis que ir a la Eucaristía, penitencia, pero antes ser muy buenos. No seremos muy buenos mientras dejemos la puerta abierta al demonio en nuestro corazón, en nuestras tertulias, en esos grupos que hacemos, piadosos, pero que de piadosos tienen poco, porque no respetan la ley de la Iglesia y la comunión con la Iglesia. Hermanos, que esta lectura de la carta de San Pablo a los romanos nos dé fuerzas para luchar contra el pecado, para evitar el pecado en nuestra vida personal. Y que no creéis que el pecado con una goma de borrar se quita. No. El pecado se quita, como el hijo pródigo, desde una reflexión personal, desde un convencimiento personal y desde una conversión de tú a tú con el Dios Padre de amor. Porque a veces creemos que una confesión banal, superficial, no se sigue de la gravedad y de la fuerza del pecado. Pues pidamos hoy al Señor que el pecado no habite en nuestro corazón y que el pecado no habite en este pueblo, queridos fieles. ¿Por qué motivo? Oiga, señor cura, no se meta, No. Porque es un pueblo visitado por la Virgen. Es un pueblo mariano. Y no podemos consentir que aquí entre el pecado, porque tenemos que hacerle a la Virgen un tabernáculo de amor, un tabernáculo de adoración, de fe, todo eso. Por último, para terminar, el Evangelio que hemos proclamado de San Mateo, con una realidad tremenda, cuando el Señor dice a los discípulos, no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que nos llegue a destruirse, y nada hay escondido que nos llegue a saberse. No podemos tener miedo a nadie, y menos a aquellos que encubren
del Señor, no tengáis miedo. No tengamos miedo al hombre de hoy, a la sociedad. No tengamos miedo al 2030, no tengamos miedo. Porque el Señor camina junto a nosotros, como en Jeremías. Él está de nuestra parte. No tengamos miedo. Pero además estemos convencidos que todo lo que hagamos saldrá un día a la luz. Todo lo que es la oscuridad de nuestra vida saldrá un día a la luz. Y dice el texto, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Esto es cierto. Los mártires de la Iglesia preferían perder la vida antes que sacrificar a los ídolos. Por eso, hermanos, que esta realidad del Señor cálenamente en nuestros corazones y nos quite en la oscuridad de la conciencia que lograr pactar el respeto a los demás, crear un ambiente desagradable, nada religioso, que nadie se va a enterar, sí, se entera Dios, y al final del camino se enteran todos. Escuchemos también lo que dice el Señor: a quien se declare por mí ante los hombres, yo también lo declararé. Al que me niegue, lo negaré. Es un momento en la historia de la humanidad no negar a Cristo, apostar por Cristo. Aquí hay jóvenes, en el coro veo bastante jóvenes. No tengáis miedo, queridos jóvenes, a dar la cara por Cristo. ¿Cuántos jóvenes olvidan a veces, y tú vas a misa a esas tonterías de las viejas? No permitéis que nadie se ría de vuestra fe, de vuestra libertad, de vuestra personalidad. No miréis. Los jóvenes sois el futuro de la Iglesia y sois el futuro del mundo. Por eso no permitáis que ningún oportunista desagradable e impresentable se meta en la libertad de vuestra vida, de vuestros valores y de vuestra fe. Creo que esto es importante. Y que esta presencia vuestra aquí en Caravancán sea precisamente para eso, para pedirle a esta Madre que os ayude, que sois jóvenes, que no perdáis el ritmo de la vida, que seáis siembra de fe, de paz y de amor en medio de este mundo. Pues nada más, queridos fieles, y vamos siempre en libertad, sin miedo. Él está junto a nosotros. Demos la cara por Cristo. Él está junto a nosotros. Que este lugar de la verdad, queridos fieles, sea un lugar privilegiado de oración, para encontrar en la oración la fuerza del Espíritu Santo que cambie nuestra vida, que nos haga descubrir quién soy yo, un hombre joven, un estudiante, quién soy yo, me haga descubrir quién soy yo, a dónde camino, qué quiero de mi vida.